Hola a todos, hoy voy a preparar una pizza sin gluten al estilo turco, un pide sin gluten de queso feta y espinacas. El pide es una pizza de masa finita, a la que se le da una forma de barco alargado, similar a la pizza sin gluten al estilo georgiano o cachapur sin gluten que te traía hace unas semanas. Te dejo la receta aquí arriba. Pero a diferencia de la masa del cachapuri, que es más gruesa y blanda, la masa del pide es fina y crujiente. El pide se prepara con rellenos muy diversos, pero uno muy conocido es el de queso feta y espinacas, que es el que te traigo yo hoy. La masa de esta versión sin gluten es crujiente por fuera y tierna por dentro. Es absolutamente deliciosa. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo se prepara este pide sin gluten de queso feta y espinacas. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Voy a añadir harina de garbanzo y almidón de patata, pero puedes añadir almidón de tapioca en su lugar. Voy a añadir goma xantana, que hará la masa elástica e impedirá que nuestro pide se desmigue una vez horneado. Voy a añadir un poco de azúcar que ayudará a la masa a dorarse, pero si no puedes consumirla, elimínala. Voy a añadir levadura seca y la sal. Y voy a remover con una cuchara hasta que todos los ingredientes se mezclen bien. Una vez que se han integrado, voy a añadir el agua tibia y el aceite, en mi caso de girasol, pero puedes usar de oliva. Remueve nuevamente hasta que todos los ingredientes se integren y no queden partes secas. Y en el momento en que no queden apenas partes secas, toca amasar. Puedes hacerlo a mano dentro del mismo recipiente. Por supuesto, puedes hacerlo con amasadora, pero si solo preparas un pide, es posible que el gancho no agarre la masa, ya que es una cantidad pequeña. Amasa unos 5 minutos. Verás que es una masa muy blandita. Cuando la masa esté lista, límpiate y lávate las manos. Aceita una espátula o lengua de cocina. Recoge muy bien la masa y forma una bola con ella. Termina de formar una bola con las manos aceitadas. Hazla rodar entre las manos hasta que tenga una superficie lisa. Ahora corta un trozo de papel de horno. Basta con que tenga unos 20 centímetros de ancho. Y acéitalo ligeramente. Comienza a formar un cilindro con la masa. Esto facilitará estirarlo con la forma correcta. Colócalo sobre el papel aceitado y aplánalo un poco con las manos. Ahora, cúbrelo con film plástico de cocina y termina de estirar la masa con un rodillo. Debes formar un óvalo alargado de medio centímetro de grosor como mucho. Puedes terminar de darle una forma bonita con las manos. Cuando lo tengas, pasa a una bandeja de horno y deja reposar cubierta con el film plástico hasta que doble de tamaño. Mientras, ve preparando el relleno. Lava muy bien las espinacas para quitar la tierra que puedan tener. Córtalas en varios trozos si las hojas son muy grandes y cocina en una sartén a fuego medio. Cuando empiecen a soltar su agua, apriétalas bien y tira ese agua. Sigue cocinando a fuego medio hasta que estén bien tiernas. Una vez tiernas y tibias, he escurrido muy bien las espinacas y las he picado aún más fino. También he quitado los tallos gruesos. Voy a añadir una pizca de sal. Y voy a añadir el queso feta, un queso fresco conservado en sal que aporta mucho sabor. Lo voy a añadir desmigado. Y voy a mezclar muy bien para que se integre con la espinaca. En el momento en que la masa haya doblado de tamaño, comienza a calentar el horno a 225 grados. Presiona un poco la masa para desgasificarla.
Basta con que des toques suaves. Una vez que hayas desgasificado, retira el film plástico y coloca el relleno. Extiéndelo bien, pero deja un borde libre de unos 2 centímetros. Cuando hayas extendido el relleno, toca darle forma a tu pide. Ayúdate del papel de horno para volver los bordes hacia adentro sin que se te peguen a las manos. Ahora, con cuidado de no desgarrar la masa, ya que es muy blandita, ve despegando el papel de hornear. Llega el momento de enrollar los extremos. Gira con cuidado para no desgarrar la masa, ya que como digo es blandita. Pero enrolla bien, que yo no lo he hecho suficientemente por miedo a romperla, y como verás después, la masa se me ha desenrollado un poco en el horno. Con los dedos aceitados, termina de darle una forma bonita a tu pide. Y en el momento que el horno esté caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea unos 30 minutos a 225 grados con calor arriba y abajo. Transcurridos unos 30 minutos, o cuando tu pide esté bien doradito, apaga el horno y sácalo. Mira qué buen aspecto tiene, qué doradito está. Y al escurrir bien la espinaca, el fondo queda crujiente y doradito como ves. Pero voy a cortar el largo en varios trozos, que es como se corta el pide, para que veas cómo queda por dentro. Mira qué corte tiene. Fíjate cómo la base ha vuelto a esponjar pese a haber desgasificado la masa. Y voy a pellizcarlo para que veas la textura de la miga. Como ves, es crujientito por fuera y con una miga tierna. Está a medio camino entre pan y pizza. Está de verdad buenísimo. Mira cómo se nota al partirlo. Es una gozada. Y bueno, el relleno de queso y feta es simplemente riquísimo. Y nada más, yo voy a terminar mi pide, que me lo estoy comiendo según termino de grabar el vídeo, y espero que os animéis todos a preparar uno igual en casa. ¡Un saludo a todos!